Listo, teacher. Muy, pero muy buenas noches para todos, para todas. Un saludo muy especial, sobre todo a los niños y niñas que están aquí hoy con nosotros en este maravilloso evento virtual, teniendo los niños de natación carreras, de patinaje carreras, esgrima, atletismo, karate do, boxeo, lucha, judo. Bienvenidos a este maravilloso espacio. Primero queremos ofrecerles una disculpa porque el ponente principal de hoy nos dejó una excusa que ahorita se la voy a mostrar para que lo puedan ver, evidenciar, pero hemos podido resarcir esa postura y en vez de un doctor, tenemos tres doctores maravillosos de hoy, tres doctores que nos van a compartir una primera instancia el doctor Alfonso Barbosa sobre unos aspectos muy generales, por favor, muy básicos. No vamos a tener terminología científica, sino algo muy básico para que los niños se interioricen. Más adelante yo tengo la parte de lo del juego limpio, que lo preparé también con mucho amor, porque es importante hablar, pero lo del juego limpio lo enfoqué más hacia los papitos y mamitas, que es importante tener esa labor. Mi querida maestra Luz Mari, bienvenida a su espacio, que usted es la creadora de esto, tiene la palabra. Buenas noches para todos. Le doy la bienvenida también a la profe Yamile Rodríguez, que es nuestro enlace, el eje cafetero, que nos está acompañando también en esta charla, que a la vez es un taller, donde nuestros niños, junto con los padres, vamos a aprender un poquito sobre las restricciones y algo sobre también el juego limpio. Esperamos que sea de su agrado, que adquiramos conocimiento y que a través de su proceso hacia volverse en ustedes deportistas y a su desarrollo deportivo puedan ir integrando todas esas herramientas hacia el alto rendimiento o a los altos logros, en este caso que va primero. Le doy la bienvenida a todos mis niños de natación carreras, también a todos los niños de las más deportes y a mis compañeros también de acá del Tolima de diferentes disciplinas. Buenas noches, tiene la palabra el profe Bueno, Hilder y los dejo en la mano del doctor Alfonso Barros. bueno, muchísimas gracias por esta participación. Vamos a presentar la hoja de vida de nuestro ponente. Doctor Alfonso, ¿puede abrir el micrófono? Ya lo abrí, ¿me oyes? Ok, sí, perfectamente. Te voy a presentar tu hoja de vida. Ok, gracias. Por favor, me informa que estás viendo mi pantalla, Alfonso. Sí, ya la estamos viendo. Muy bien. Nuestro maravilloso invitado, al doctor Alfonso Barbosa Domínguez, médico y cirujano de la Universidad del Valle, ingeniero químico de la Universidad del Valle, tecnólogo en alimentos de la Universidad del Valle, profesional en deporte de actividad física de la Escuela Nacional, tecnólogo deportivo con énfasis en deportes acuáticos de la Escuela Nacional, tiene especialización en biotipología, antropometría aplicada al deporte, igualmente ciencias biomédicas aplicadas al deporte, fisiología aplicada al deporte, tiene un doctorado en neurofisiología aplicada al deporte de la Universidad de Colonia, tiene un postdoctorado enorme, tiene certificaciones internacionales en medicina osteomuscular aplicada al deporte, el Colegio Americano, tiene una experiencia laboral enorme con equipo de natación acuaticín, equipos de rugby, pruebas fisiológicas, con equipos de patinaje, de pesas, Selección Nacional de Natación y Monoaleta, Selección Nacional de Triatlón en España, con equipo Movistar de ciclismo de ruta y pista de Colombia, España. Fue nadador colombiano y compite actualmente en la categoría máster. Tiene una experiencia académica como gerente deportivo del Centro de Estudios para el Deporte y la Salud, CENSALUD Cali, director científico, Centro de Investigación y Estudios para el Deporte de la 7 Quito, Centro de Medicina del Deporte de Quito, Laboratorio de Fisiología, Pruebas Funcionales, hace parte de la Federación Nacional de Entrenadores de Ecuador, expositor internacional invitado y capacitador, escritor de artículos científicos, galardonado por la Academia de Ciencias del Deporte Europea con artículo de oro 2020 y finalmente un expositor internacional en congresos, simposios, eventos. Y es nuestro asesor científico de lo que viene en la parte mía, Sport Internacional. Doctor, antes de que usted comience, voy a mostrar por qué el doctor
que invitamos primeramente el doctor Geoffrey Recordé Renteral. No pudo estar hoy, mandó su excusa, entonces las quiero leer para que ustedes tengan en cuenta que siempre hemos tratado de responder al máximo, pero hay situaciones que se nos salen de las manos. Alfonso, ¿estamos viendo mi pantalla? Sí, sí, Perfecto, señor. este es el WhatsApp que me envió el maestro Geoffrey Recorder a las 2:30 de la tarde, donde me dice: saludos, Hilder, buenas tardes, espero que te encuentres bien. Respecto a la exposición de tu servidor el día de hoy, no podré conectarme a las 8 del uso horario de Perú, Colombia, Ecuador, por un tema de trabajo, ya que él hace parte del Comité Paralímpico de México. Debo atender la preparación de una audiencia. Es un asunto que acaba de surgir. En el mejor de los casos me podré conectar a las 9, 9:30 del uso horario de Ecuador, Colombia y Perú. Disculpas, son imponderables del trabajo. Entonces, en este caso, tuvimos la tarde para poder buscar a nuestro invitado de hoy. Doctor Alfonso, bienvenido. Bueno, muy buenas noches y gracias por la invitación de parte de la profesora eh, Luz Mari Bermúdez del Tolima, gran entrenadora, ya la conocemos a nivel internacional, está en varios grupos, y gracias, Hilder, por pues invitarme y colaborarles para, como usted dice, sacar adelante la charla para los papás y los deportistas y los entrenadores del Tolima. Entonces, muchachos, bueno, vamos, la charla de hoy, más que una charla magistral, vamos es a compartir y vamos a hablar de un tema que muchas veces lo conocemos, pero no lo entendemos muy bien. Y cuando digo que lo conocemos y no lo entendemos muy bien, empezamos por los directores de liga, directores de federación, directores de Secretaría de Deporte Municipal, secretarios de Deporte departamentales, subsecretarías, gerentes deportivos, directores de escuela de formación en todos los deportes y los metodólogos. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a tratar de tocar estos temas de una manera muy fácil de entender para que los papás nos entiendan, los niños y los entrenadores. Y como tengo dos invitados, Jorge y Eduardo, que también son médicos, manejan este tipo de información a nivel nacional e internacional. Entonces, en cualquier momento que ellos quieran de pronto aportar o ayudarme con un tema, bienvenidos. Y así hacemos enriquecedor más este conversatorio de orientación. Entonces, lo primero que tenemos que entender, muchachos, es ¿qué se refiere la palabra doping? Definición. Sencillo. Es toda sustancia que se le suministra al cuerpo para potencializar o aumentar el rendimiento del organismo con fines competitivos. Y ahí quiero tocar el primer ítem importante. Cuando nosotros hablamos de ítem con fines deportivos, generalmente los que están pensando en que el niño rinda más, que no se canse, que tenga más avances, son los entrenadores, los señores gerentes deportivos de las diferentes ligas, para que cuando haya un evento deportivo, como ellos valoran el rendimiento deportivo es por el número de medallas y no por los procesos, entonces inmediatamente no les importa muchas veces que los niños en infantil A, infantil B, juvenil A, juvenil B y mayores tomen ciertas sustancias que de una manera les están haciendo efecto, pero sin darse cuenta, porque la mayoría de las sustancias que consumen son pauta publicitaria por los medios escritos, audiovisuales, radiales, televisivos y por internet, por Face,
y por YouTube y por TikTok. Entonces, en ese orden de ideas, en estos momentos en el deporte existen una mano de sustancias que de alguna manera pueden estar haciéndole daño al organismo de los deportistas y que nosotros de alguna manera no nos estamos dando cuenta como entrenadores y como padres de familia. Entonces, hay muchas sustancias que nosotros podemos estar consumiendo. Ejemplo, hoy en día la mayoría de los alimentos que usted compra en los supermercados tienen enzimas y hormonas. Primero las enzimas para que preserven cierto tiempo de mantenimiento del producto y segundo las hormonas para adelantar el ciclo de maduración y que un pollo, en vez de que crezca en cierto término, 3, 4 meses, crezca en un mes, mes y medio. Y esas hormonas y esos preservantes, cuando usted consume el pollo, el niño consume el pollo, pues usted está consumiendo esas sustancias y entonces eso va a crear un efecto anabólico, beta bloqueador, y empiezan a ver los cambios corporales en los niños prematuramente. Entonces empezamos a ver esos cambios desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista metabólico, desde el punto de vista hormonal y entonces todos esos cambios que se dan internamente se manifiestan externamente. Un ejemplo, por ejemplo, tenemos niñas con la menarquia o la menstruación cuando se les adelanta o de pronto se les puede atrasar. O cuando, por ejemplo, el niño empieza a tener esas modificaciones o características sexuales primarias, cuando sale barba y bigote y empieza a cambiar de voz, pero a temprana edad. Entonces, todo esto son efectos que pueden causar estos suministros de estas sustancias que nosotros consumimos. Como antecedente histórico, pues esto lleva mucho tiempo, en muchos países se hacen. De hecho, hay muchos países que las políticas de Estado autorizan que desde los niños empiecen a tomar vitaminas, minerales, reforzar todas esas dosis y eso no lo vemos muy lejos. Estados Unidos, Canadá, Holanda, Bélgica, la Unión Soviética, España, Australia, muchos países que en el afán de tener las diferentes productos de consumo con ciertos preservantes y ciertas hormonas, pues para aligerar por las estaciones y otros momentos que se dan ahí, están suministrando esto. Y otros países que son potencia deportiva hacen esto bajo la tutoría de los diferentes líneas deportivas, de las diferentes orientaciones deportivas que hay, las casas que orientan, las federaciones, las concentraciones, las ligas, y entonces esto pues nos va a acarrear un problema. ¿Por qué? Porque todas estas sustancias químicas, como hay unas naturales, hay otras que se crean en laboratorio. Nosotros, las personas, a través de los procesos metabólicos, las transformamos. Entonces, usted se come un poquito de frijoles y los frijoles se van a metabolizar en el estómago y de ahí van a salir proteínas. Y esas proteínas van a construir músculo. Cuando consumimos vitamina C en una naranja, en un limón, la estructura química de la vitamina C, pues es la que nosotros nos estamos consumiendo y eso va a crear ciertos procesos metabólicos en el cuerpo. Y de acuerdo a esto, entonces, entre más artificial sea una sustancia, pues más dañina para el organismo es. Y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado nosotros. Lo mismo cuando los niños entran o sufren de alguna enfermedad o de alguna crisis asmática, por ejemplo, o problemas respiratorios, o problemas de obesidad, o problemas de atención y de concentración. Entonces van a los diferentes tratamientos y hay mucho medicamento
que el pediatra le tiene que suministrar, pero que esto acarrea modificaciones y disfuncionalidades a nivel del organismo. Y eso crea secuelas. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene memoria química y todas esas trazas que usted consume, desde un acetaminofén, un antiinflamatorio no esteroide, una aspirina para el dolor de cabeza, un Voltaren, un Feldene, lo que usted quiera tomarse de acuerdo a lo que ha visto en televisión, sin una orden médica, sin una dosificación a través de una receta médica, esto nos va a acarrear problemas. Y entonces, en ese momento, empezamos a suministrarle a los niños ciertas sustancias que no van a, a poder, pues, con ciertos procesos naturales, a eliminar todas esas trazas que quedan en el organismo y entonces inmediatamente vamos a tener problemas. Todo lo que yo estoy diciendo acá a nivel médico, por eso generalmente es la prohibición de automedicalizarse. Es mejor que lo haga un galeno donde sepa la dosificación, la frecuencia, la cantidad y la forma de presentación de lo que se debe de tomar. Pero como en muchas partes venden hoy en día vitaminas, multivitamínicos, proteínas deshidratadas, ¿sí? Iofilizadas, y la gente ni siquiera entiende todo eso y empieza a tomarse todos estos productos, entonces empezamos a tener problemas y se manifiestan en las alteraciones de la producción de, por ejemplo, de testosterona, progesterona, ¿sí? Todas estas sustancias, todas esas hormonas que van a regular los procesos bioquímicos y metabólicos del cuerpo cuando los niños están pasando de una etapa de la infancia a la adolescencia y empiezan los procesos de maduración biológica y esos procesos van correlacionados con la parte metabólica y hormonal. Entonces, en ese orden de ideas, pues hay una clasificación de grupos que ustedes la ven allí en la gráfica, pero la idea es entender que esta clasificación tiene que ver con cómo está constituido el producto que usted vaya a tomarse. Entonces, vuelvo y repito, hoy en día cuando se crían las vacas, los toros, las ovejas, los conejos, por ejemplo, se manejan productos veterinarios que contienen testosterona y derivaciones, modificaciones, y esas modificaciones nos vamos a consumir a nosotros. Y de allí derivamos en ciertas, por ejemplo, eh, resistencias a ciertos procesos o derivaciones de no tolerancia, por ejemplo, a la lactosa y a otros productos que son realmente creados principalmente por estos productos químicos que hoy en día se venden. Entonces, las acciones de todas estas sustancias suelen clasificarse, ¿sí?, de acuerdo a 3 ítems. Y esas acciones dependen mucho del tipo de sustancia que consuma, que se tome, que se coma, que se unte, que se aplique por la vía auditiva, que se aplique por la vía nasal, olfativa, dérmica, intramuscular, intravenosa. Y entonces, dependiendo de esas sustancias que muchas veces no sabemos qué características tengan, pues vamos a empezar a tener problemas, sobre todo los que practicamos deporte, porque cuando el médico deportólogo o, la enfermera, en este caso, pues el profesional de la salud que haga las diferentes controles médicos, van a empezar a notar cambios en el comportamiento del niño, en el manejo del estrés, la ansiedad, en la atención, en la concentración, en los retardos en el proceso de maduración. Y entonces ahí tenemos otra gran incidencia que son las características retardantes, neutralizantes y acelerantes de los procesos que debe tener un niño de acuerdo a las maduraciones por edades. Aquí tenemos nosotros, en esta gráfica,
los nombres, ¿sí? Con el principio activo, que es la fórmula magistral química que tiene el producto, el nombre comercial, el principio activo, que es como el principal compuesto químico que estimula los procesos metabólicos, y el nombre comercial, que siempre se derivan, y a estos productos hay unas entidades que regulan esos productos, pero que muchas veces para poderlos sacar a la luz pública, alteran esas exigencias técnicas, biomédicas y bioquímicas que tiene que tener un producto para salir a la luz pública y poderlo comercializar. Entonces, de acuerdo a todo esto, usted empieza a consumir y crea dependencia. Esa dependencia es porque cada vez que usted consume, le crea o siente que le está haciendo provecho, entonces no se cansó en el entreno, sintió que corrió más rápido, no se cansó, sintió que boxeó más duro, le pegó al contrincante más fuerte. En natación somos de los que si teníamos que hacer 5 de 100, lo hicimos y no nos cansamos, respiramos mejor, tenemos más fuerza, tenemos más velocidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero son efectos negativos que muchas veces son engaños que las sustancias le causan a los organismos. Y entonces, de acuerdo a esta dependencia, empezamos a tener un tipo como de vigorexia. La vigorexia es como una tendencia a creer que si yo no me tomo ese medicamento, no voy a poder rendir. Lo mismo que el que se ve en el espejo y todos los días tiene que hacer deporte y entonces tiene que verse grandote, cuajado, macuco. Todo eso son desórdenes psicológicos que crea una sustancia en el momento que usted la consume. Y a medida que usted va consumiendo estas sustancias, entonces inmediatamente empieza un proceso dentro del organismo y se alteran ciertas características tanto en el cuerpo de la mujer como en el cuerpo del hombre. Eso lo que quiere decir es que está tan saturado de lo que está tomando que el cuerpo no alcanza a metabolizarlo, ya sacarlo del cuerpo a través de las heces fecales, la orina, exudados como son los moquitos, las lágrimas, la cera de los oídos, el sudor y el esputo, pan, la salivita. Entonces todo esto, cuando usted empieza a consumirlo en el hombre, por ejemplo, le da infertilidad. ¿Qué quiere decir la infertilidad? Que en el hombre, por ejemplo, no va a producir la cantidad necesaria de espermatozoides. Ese recuento va a ser malo. Aquí, pues, la impotencia, eso se llama disfunción. Quiere decir que cuando el hombre quiere tener una erección, los vasos del cuerpo cavernoso del pene y el músculo erector del pene no le llega sangre, entonces no va a tener una erección. Y eso es a causa de todo lo que usted está tomando, de todo lo que está ingiriendo. La micción dolorosa por inflamación de la próstata en el hombre. Entonces, inmediatamente esto va a tener que el conducto urinario se inflame, haya menos cavidad por donde salga la orina y va a arder. Y eso va a desgarrar el endotelio y entonces inmediatamente usted puede orinar con sangre. Tiene trazas de sangre. La hipertrofia benigna de la próstata, que eso es alteraciones generalmente en el hombre y que generalmente se dan por ciertas sustancias que se toman o también porque si el hombre ha sufrido una enfermedad venérea y el ciclo de tratamiento no lo cumplió, entonces también esa próstata se va a inflamar. Y la ginecomastia, pues son alteraciones a nivel de músculo, se va a atrofiar y entonces o se le va a ampliar la parte endotelial y todo esto
Y todo esto, aquí no dice a partir de los 25 años, a partir de los 16 años, a partir de. Esto usted lo puede crear desde un chico. Cuando usted consume sustancias que no son permitidas. Y en las mujeres, esto se llama efecto androgénico, características masculinas en la mujer. Entonces, agravamiento de la voz, la mujer habla como un hombre grueso. Trastornos menstruales, dismenorrea, amenorrea, o sea, se le suspende la menstruación parcialmente por un tiempo o se le suspende totalmente. Aumenta el líbido. ¿Por qué? Porque cuando la mujer consume esteroides se le aumenta la testosterona, entonces las características masculinas se van a incrementar y entonces más instintiva se vuelve y más lívida. O sea, más apetito sexual va a tener. Descenso del volumen mamario. Quiere decir que toda la grasita que tenía en la glándula mamaria se va a absorber y toma el aspecto de la glándula mamaria como el pectoral del hombre. Hipertrofia del clítoris. Le crece el clítoris entre 3 y 7 centímetros. Crecimiento excesivo de vello corporal en la barba, bigote en la mujer, en la axila, pelos en el pecho, en el estómago, las piernas. Y otra cosa es que se le ensancha la cavidad, se le disminuye la cavidad uterina y no puede tener hijos por los efectos negativos del ¿cómo se llama? Del dopante. Y aparte de eso, tenemos aquí todos estos efectos colaterales que se dan y se dañan los órganos que tienen que ver pues, con la parte metabólica, la parte hepática, la parte del hígado. Acordémonos que cuando a mí se me altera el hígado, se me altera los procesos de metabolización de las grasas. Y entonces al alterarse el hígado, usted va a tener problemas de metabolización graso, entonces se le alteran los triglicéridos, el colesterol, las grasas no se emulsifican, entonces no pasan a través de los vasos quiríferos, vena porta, y no van a pasar de la cantidad que es ni de la pureza que tiene que ser al torrente sanguíneo. Y esto puede causar en un deportista una patología que se llama cetoacidosis o lipoacidosis, que es la alteración del pH de la sangre por alteración de las concentraciones de grasa, dependiendo los porcentajes de concentración. Y esto a su vez altera aquí el ciclo circadiano que queda en la silla turca, y ese ciclo circadiano va a afectar la parte cerebrovascular, la parte del ciclo del sueño, del descanso. Va a aparecer la alopecia prematura, la caída del cuero cabelludo, porque acuérdese que el pelo es un anexo de la piel y si se le altera el folículo piloso por esto, inmediatamente usted no produce pelo y va a quedar calvito. El acné severo en la cara, en la espalda, en las piernas, los quistes que aparecen debajo de la axila o en cualquier punto anatómico es por intoxicación de la sangre. El cuero cabelludo se llena de mucha grasa porque las glándulas sebáceas del folículo piloso se alteran. Entonces no hay una regulación del manto hidrolipídico y esto hace que el sebo que tiene que salir por el folículo piloso sea excesivo y eso se crea allí pues una especie de desperdicio químico. La ictericia, que es una alteración del hígado, y es donde usted le da la pigmentación de la piel, y eso altera también la parte tiroidal, la tiroxinasa, y empiezan a usted a tener manchitas en la piel. Retención de líquido, ¿sí? Entonces, usted en vez de tener emisiones o ganas de orinar seguidito, pues va a retener líquido y esto inflama el cuerpo. Usted se va a engordar, pero de agua, no de músculo ni de grasa, y esto también es una alteración. Y si altera el sistema inmune, entonces aquí tenemos, esto se afecta el sistema linfático y el sistema inmune que son el sistema defensivo del cuerpo, las inmunoglobulinas que se conocen, pues usted tiene un sistema defensivo y eso inmediatamente
da para que usted adquiera cualquier infección, una hepatitis A, B, un SIDA, un VIH, por ejemplo, una infección en la garganta, una inflamación de glándulas, de todo. Y entonces, cuando ya nosotros vemos que todo esto está bien interesante, nos metemos aquí a las bebidas hidratantes que nos venden en el mercado y que mucho papá le compra al niño por estar a la moda, porque digan que no es pobre, porque es que si el niño toma Red Bull, el hombre es de clase alta. Pero como no conocen la ficha técnica ni la hoja de ingeniería, ¿cómo hacen esto? ¿Sí? Entonces, en la propaganda de la televisión, del periódico, de la radio, medios escritos, electrónicos, nunca le van a decir, señor, si su hijo toma esto, le puede dar cáncer, ¿cierto? Nunca. ¿En qué propaganda le dicen, si su hijo toma Gatorade, 220, Vive 100, Red Bull, Monster, le va a dar cáncer? Si a usted le dijeran eso, usted no compra estas bebidas. ¿Por qué? Porque lo que hablábamos antes, estas bebidas tienen unos preservantes y unos enzimatizantes para mantener estas bebidas. Y entonces le mezclan sodio y potasio, pero si usted ve lo que tiene guaraná, cafeína, glucocorolactona, taurina. Entonces yo le hago la pregunta, que lo he hecho en muchos congresos. ¿Usted sabe qué es la taurina? Por lo menos la taurina. Y entonces el símbolo del Red Bull, ¿qué es? Primero le ponían a usted los dos cachos del toro y luego le pusieron a volar. Entonces que el Red Bull lo ponía a usted a volar. ¿Sabe qué es la taurina en todas estas bebidas? Es un aminoácido limitante que se produce sobre las suprarrenales y son las que inciden en las enzimas cardíacas y que si usted toma en exceso, a usted le puede dar un infarto agudo del miocardio en pleno entreno y por eso se da la mayoría de muerte súbita. Ojo, lea, no me crea. La cafeína, estimulante del sistema nervioso central. El guaraná, estimulante del sistema nervioso central. Las células de Buckingham, que son las que hacen que el corazón bombee, haga el ciclo cardíaco. La glucocorolactona, esa glucocorolactona usted mismo la produce. Es un glucógeno que estimula la parte energética y la reserva energética. Pero ¿qué pasa? Tiene que ver mucho con los movimientos peristálticos de las venas, vasos, arterias, arteriolas y capilares. Y que si usted consume demasiada glucocorolactona estructurada en un laboratorio, inmediatamente se disminuye un componente químico que es el óxido nítrico, que usted cuando hace respiración por la nariz, lo produce, ¿sí? Cuando le dice a la profesora, haga burbujas, coja el aire por la boca y lo bota por la nariz, coja el aire por la nariz y lo bota por la boca. En cualquier deporte lo ponen a usted a hacer respiraciones. Y usted no sabía que el endotelio nasal es el que produce el óxido nítrico, es el principal vasodilatador del cuerpo. Y entonces, si esto cierra las posibilidades, inmediatamente usted va a tener una vasoconstricción y puede acarrear en muchos problemas. La parte psicológica, esto también es muy importante porque de acuerdo a estas sustancias que se suministran, nosotros vamos a ver los deportistas con un comportamiento irritable, agresivo, que no va a tolerar la exigencia del entrenador ni las orientaciones de la profesora, o en el otro caso, llega casi que triste, no se le puede hablar, llora cuando dice, el entrenador le dice, le da una orden. Entonces, todas estas manifestaciones psicológicas son creadas por todas estas sustancias. Entonces, eso se llama lenguaje no verbal. Cuando el entrenador tiene que estar muy pendiente de estos comportamientos
y estar conversando con el niño o con el joven o con el atleta. Porque de esto depende que muchas veces en una competencia, por ejemplo, en los deportes de combate, como es judo, karate, hapkido, taekwondo, boxeo, jiu-jitsu y artes marciales mixtas, que son los que pin, deportes de contacto, cuando la persona llega con un estado de ánimo muy efusivo y casi que violento, ahí es donde se producen la mayoría de accidentes fatales en estos deportes de contacto. En el mismo fútbol, ¿sí? Cuando el deporte es individual, entonces por estas alteraciones psicológicas podemos llegar a tener esfuerzos por encima de los límites, porque psicológicamente no estamos en control y en capacidad de regularnos como deportistas. Bueno. Y el síndrome de abstinencia, pues es un síndrome que generalmente se desarrolla cuando la persona deja de consumir o deja de tomar ciertas sustancias y el cuerpo empieza a pedirle de alguna manera la cantidad y crea una dependencia psicológica, crea una dependencia fisiológica y la más grave es cuando hay dependencia psicológica y fisiológica. Entonces, esto pues hay que manejarlo con un psicólogo deportivo y otras cosas. Entonces, cuando esto pues se agrava y tenemos los mecanismos de defensa, los mecanismos de dependencia en un deportista, esto va a disminuir las características básicas coordinativas y las características limitantes. Esto pues es supremamente importante porque en vez de aumentar la capacidad de rendimiento, en algunos momentos se nos va a disminuir. Y si de pronto estamos pasando por esos procesos, por ejemplo en las mujeres, se están pasando por el día que está ovulando antes de la menstruación, donde hay una alteración de la producción de hormonas y se toman estas sustancias o ha dejado de consumir estas sustancias, esto puede acarrear problemas comportamentales que inciden en el rendimiento, en el comportamiento deportivo y en la parte fisiológica y mental. Y aquí tenemos pues los signos de intoxicación cuando una persona toma ciertas sustancias. Puede aumentar la masa muscular, hipertrofia, ¿sí? Y esto es una de las cosas que más busca la gente en fisicoculturismo, en ciclismo para las piernas, en los deportes de combate, en escalada. Maestro Alfonso, Decime. hay que recordar pues que como tenemos niños como de 8 años, 9 Ya, años, 10 años, entonces de pronto estos niños, cuando le hablamos de hipertrofia, ya no van a entender el término ya, metodología, bueno, entonces es necesario ponerlos en un lenguaje más para niños chiquitos. bueno. Entonces, bueno, cuando hablamos de hipertrofia es cuando, por ejemplo, nosotros nos va creciendo el músculo del brazo, de la espalda y nos volvemos más grandes. Entonces, a medida que crecemos, el cuerpo se va creciendo y va volviéndose bien grandote, pero esto lo podemos acelerar muchas veces con sustancias. ¿Listo? Listo, Bueno, bueno, vamos en este momento, doctor Eduardo Sauda, ¿estás por ahí, doctor Eduardo? Claro, por aquí estoy. Estoy Bueno, aquí doctor, oyendo la charla del maestro. listo. Para niños, tenemos el término para niños. Para niños, en resumen, ¿qué es lo más importante que los niños, para usted en su criterio, los niños deben llevarse de esta conferencia para la casa y los papitos? Doctor Eduardo. Bueno, bueno, o sea, pues yo pienso que Alfonso ha sido muy claro, pero hay cosas que de pronto me gustaría como ampliar. Es en el proceso histórico del dopaje. La evolución de las sustancias en el dopaje tiene una incidencia nuestra como seres humanos desde el momento en que el hombre se baja de los árboles, los homínidos, todavía no éramos hombres, o sea, antecesores de nuestra raza, los homínidos, o sea, se bajan de los árboles y empiezan a, a caminar y a colonizar África y a salir de África. Y el primer asentamiento social
que nosotros hoy tenemos referencia, que son los sumerios, allí se da el primer signo de dopaje. Es cuando esa sociedad, ese ser humano, dentro del proceso empieza a tener conciencia de que consumiendo determinados alimentos fermentados, porque los sumerios fueron los que inventaron la cerveza, está escrito en su lenguaje cuneiforme, le daba unas ventajas, pero también había unos brebajes que se dieron para que como sociedad le diera ventaja, ¿sí me explico? A esta sociedad que en ese momento eran ciudades-estados y empezaran a tener esas ventajas y las pondrían en competición a mirar. Así fue como fueron evolucionando las sociedades, o sea, en la parte cultural, o sea, de los sumerios pasamos a los acadios, a los babilonios, a los asirios, o sea, se crearon los, paralelamente iban los egipcios, que tenían un gran desarrollo médico, llegaron los griegos y en Grecia, por las características geográficas de Grecia, no se dio un imperio como tal, sino se dieron una serie de ciudades que ellos llamaban polis y empezaron a tener una estructuración y allí todavía esa acción que cuando ellos, los griegos, querían algo, iban a unos templos especiales y se tomaban esos brebajes que te daban esa ventaja, esa diferencia. Y en Grecia se tiene como punto de partida a los Juegos Olímpicos de la Antigüedad. Esas ciudades, por ser tantas ciudades y tan competitivas entre sí, que tenían en común los dioses y tenían en común el lenguaje, ellos en determinado momento las ligas y las ciudades empezaron a ser competitivas y formaron ese torneo especial que se conoce como los Juegos Olímpicos de la Antigüedad. Tomando desde ahí para acá, pues un gran salto, ¿no? Pero el primer dopaje testificado de la era moderna fue en 1904, en el Maratón de San Luis, un señor de apellido Thomas Pitt, que tomó alcohol y estricnina y ganó. Claro que se desmayó, vomitó y se volvió una etcétera. Desde entonces, ya las sociedades empezaron a mirar pues la ventaja que tenía el desarrollo del deporte y lo que generaba eso para tal. Pero, o sea, se llegó al punto de que en la preguerra, de la en los pretiempos de la Segunda Guerra Mundial, Alemania instauró lo que se conoció como el dopaje de Estado. O sea, Alemania empezó a institucionalizar en sus deportistas las anfetaminas. Y aunque nosotros acá en las Américas y en el occidente siempre miramos siempre de que Alemania fue batida por los atletas americanos en el atletismo, pero nunca decimos que Alemania fue la campeona mundial. La Alemania nazi fue la campeona mundial de las Olimpiadas de Berlín con 38 medallas de oro. ¿Sí? Y que después de eso, pues se dio el silencio y después de la Segunda Guerra Mundial se dio el crecimiento que fue de los años 50, 60 y 70, y que en el año 80 se da un cambio estructural en la sociedad mundial. Nosotros como sociedad no lo vemos, pero sí lo sentimos. Los que de pronto tengan mi edad o un poquito menos, se acordarán que en Colombia nosotros no teníamos acceso a determinadas marcas de electrodomésticos. Solamente en mi casa había nevera Acer que se producía aquí en Colombia y eran de una calidad un poco diferente, un poco inferior a la Whirlpool o a la electrodomésticos en ese entonces en auge del Japón. Doctor Pero Eduardo, sí, cuéntame. eh, recuerde pues que como tenemos los niños de 8 años, que son chiquiticos, me gustaría para ellos, como para que sea más, Déjame termino y te redondeo esa parte porque para redondear a ver, esa parte, maestro. los niños de 8 años están bajo la tutela de sus papás, de sus papitos.
y yo quiero que ellos entiendan el proceso general del dopaje en ese punto que estoy yo ahora tocando, o sea, lo que cambió el deporte, o sea, el deporte en ese momento que no se ve, en ese momento se convierte uno de los grandes negocios transnacionales. Y al ser uno de los grandes negocios transnacionales, o sea, todas las industrias le pusieron el ojo al deporte. Y ya ese deporte, ese doping de Estado que se vio en la Alemania nazi, en la preguerra, en la preguerra del Mundial, la segunda, volvió a darse. O sea, nosotros tenemos que hace poco en los Juegos Olímpicos de Río, o sea, se dio un dopaje de Estado y a Rusia la sancionaron. ¿Pero por qué? Porque, o sea, al convertirse el deporte uno de los grandes negocios transnacionales, o sea, la competencia se volvió real y Alfonso nos lo decía, o sea, cuando él definía lo que es el dopaje. Entonces, cuando se define lo que es el dopaje, o sea, nosotros entendemos que queremos ganar, pero no bajo la línea correcta, sino que, o sea, y no estamos hablando de nosotros los que estamos aquí, o sea, en el contexto comercial, lo que nos da a nosotros es ver a ese deportista subido en el podio, ver a ese deportista con un gran contrato de una multinacional de ropa o de zapatos o de elementos deportivos y que ese deportista empieza a tener las mieles que se dan. Pero nos pasamos por delante muchas de las cosas que Alfonso tocaba de manera directa o subjetiva y el Comité Olímpico desde los años 50 empezó a mirar hacia allá y dijo, hombre, aquí hay que hacer algo. Y crea, si me explico, crea paralelo pero diferente la Agencia Mundial Antidopaje. O sea, la AMA en español o la WADA en inglés, se crea esa agencia y se crean todas las agencias nacionales, es decir, en Perú hay una agencia peruana antidopaje, en México hay una agencia mexicana antidopaje, en Colombia tenemos una agencia colombiana antidopaje, que es subsidiaria paralela al Comité Olímpico Colombiano, subsidiaria paralela al Comité Olímpico Argentino, o sea, pero que no está bajo la tutela directa de ellos. ¿Por qué? Para evitar que se den acciones. Entonces, ahí en ese punto, lo que encontramos son los tipos de sustancias que nos dan a nosotros esa ventaja. Entonces, hay sustancias que son siempre prohibidas. Hay sustancias que son prohibidas nada más en la competición y hay sustancias que son prohibidas en determinados deportes. O sea, las sustancias siempre prohibidas, lo decía Alfonso, son los anabolizantes, los esteroides y las hormonas. O sea, todas aquellas sustancias que tienen como estructura un proceso y ahí entramos nosotros a mirar que hay dopaje exógeno y hay dopaje endógeno. Es decir, hay dopaje que se ingiere y hay dopaje que se da. ¿Cuáles son ese dopaje endógeno que hoy lo tocamos muy somero, pero que se da mucho en las ligas menores, o sea, en los menores de 18 años? Nosotros tenemos dos tipos de edad. Tenemos una edad cronológica y una edad fisiológica, una edad biológica. Cuando yo tengo dos personas, pueden tener la misma edad cronológica, pueden haber nacido el mismo día, a la misma hora, pero su edad biológica es diferente y eso es un dopaje. Porque cuando yo enfrento a diferentes razas, por decirte, en el cono suramericano, tenían, pues ahora de pronto un poquito menos con la crisis argentina, pero tenían un índice nutricional mucho más alto y el desarrollo de ellos era mayor a nuestros niños. Entonces, cuando se enfrentaban los equipos argentinos o uruguayos a los equipos del norte de Sudamérica, siempre había una diferencia en talla y lo mismo pasaba con los nadadores, con los esgrimistas. Bueno, en el boxeo por ser y en las categorías de combate por ser es diferente en ese proceso. Entonces, ahí en ese dopaje, y hay ahora un dopaje que está ahí, que está sobrelegado y es con el direccionamiento social
con la autopercepción, ahí hay un dopaje endógeno muy grande, porque desde el momento de la concepción, de la formación, ese huevo, ese cigoto, tiene unas características que lo determinan si es hombre o mujer, y que esas características, así se den muchas cosas, siempre serán XY a nivel de la membrana celular. Y eso lo hablamos otro día ahí en ese punto. Pero lo importante aquí es entender, niños, que aquí lo mejor que hay es la constancia. Nosotros tenemos que mantener una constancia, siempre guiada por nuestros papás, por nuestros entrenadores, por nuestros metodólogos, que nos digan y nos direccionen siempre lo que es lo mejor en el proceso. O sea, y teniendo claro eso, yo voy a tener un plan de entrenamiento físico, un plan de entrenamiento técnico-táctico que me va a determinar, o sea, cuál va a ser el nivel de nutrición. Yo tengo un ejemplo que me pasó a mí, y es una atleta mía de 17 años en ese momento. Era lanzadora de bala, pero que me estaba haciendo, por sus características y su plan de entrenamiento, me estaba haciendo una sentadilla con 180, 190 kilos en fuerza, o sea, a la falla. Y esa niña me llegó a hacer una menorrea de casi 6 meses, y la llevaron, sin que me consultara, la llevaron donde la ginecóloga, y la ginecóloga le mandó hormonas. Y ahí lo que estaba pasando es que cuando tú haces un ejercicio de fuerza máxima, lo que hace es que desarrolla a nivel de tu interior, por como respuesta, cuando tú tienes más de 3 grupos musculares interactuando en un ejercicio físico, como respuesta es que se te suban los niveles de testosterona libre y total. Entonces, por ende, la testosterona libre y total hace, si me explico, incidencia en el ciclo femenino, de su ciclo hormonal femenino, o sea, actúa sobre la producción de los ovarios y llega a hacer una anovulación debido a eso, o sea, dentro de ese espacio. Entonces aquí hay que entender, uno, claro, que nosotros tenemos 3 tipos específicos de sustancias prohibidas. O sea, ¿cuáles son las sustancias prohibidas? Todas aquellas que nos van a generar una ventaja no legal, ¿sí? No legal en la competición. Entonces tenemos las sustancias prohibidas siempre, las sustancias prohibidas en competición y las sustancias prohibidas para algunos tipos de deportes. Entonces, en ese espacio, las sustancias prohibidas siempre están los anabolizantes, son aquellas, o sea, aquellas sustancias que tienen como base la estructura de la hormona testosterona en nosotros. O sea, tenemos otros agentes anabolizantes, son los que impiden la degeneración de esos agentes. Y hay muchos, o sea, hay muchos tipos de estos agentes anabolizantes, todo lo que viene con la testosterona, todo lo que viene en androstenidol, epiandrosterona, o sea, y todos estos derivados que hoy son grandes, o sea, tenemos una lista de casi 500 elementos. Tenemos también lo que pasaba mucho en ciclismo, niños, papás, que es la eritropoyetina, o sea, todo lo que conoce con EPO, o sea, ustedes se acuerdan de que nosotros en ciclismo brillamos mucho en la década del 80 y después desaparecimos porque es que nosotros en Colombia, o sea, estamos a nivel tecnológico de estas sustancias muy atrás y nunca podíamos estar ahí a la par de ellos. También tenemos las hormonas, o sea, las sustancias que impiden la degradación de las hormonas. O sea, la testosterona cuando se degrada se convierte en estrógeno. Entonces, por eso algunos hombres que comen, o sea, que tienen una ingesta alta en estos animales que tienen estas hormonas, tienden a desarrollar ginecomastia y esto que está pasando allí. Listo. Doctor. No sé si, bueno, si estoy alargándome, ahí te dejo, Sí. Hilder. Muchas gracias, doctor. Doctor Jorge Suárez, ¿está por ahí, doctor Jorge Suárez? Profe Hilder, buenas noches y buenas noches a todos los Doctor, le voy a pedir participantes. un enorme favor. Necesito lenguaje para niños de 8 años. Estamos utilizando términos muy altos, muy específicos y es necesario. Recuerde que la conferencia es para los niños más que para los padres. Yo necesito que los niños, como Mateo Ramírez, que está aquí pendiente, veo a
el celular de Ina Alejandra González, que está ahí pendiente, Lina Cuellar, que está escuchando, pero necesito el mensaje para mis niños y niñas entre los 12, de 8 y 12 años, que queden con el mensaje clarito del doping y la sustancia que eso finalmente le va a hacer daño y que eso no le sirve para nada. Jorge, te escuchamos 2, 3 minuticos. Listo, perfecto. Bueno, voy a tratar de ser lo más sencillo y a resumir toda esta información que los profes nos han traído. Bueno, lo primero que todo, tanto para niños como los papás, es que nuestro cuerpo, como decían los profes, tiene diferentes estructuras, ¿sí? Tenemos los músculos, los huesos, tenemos glándulas que producen unas sustancias que llamamos hormonas. Nuestro cuerpo está regulado por un componente que se llama el sistema nervioso y por el sistema hormonal. Eso hace que nuestro cuerpo funcione adecuadamente. Muchas veces, cuando hacemos ejercicio, nuestro cuerpo produce unas sustancias que nos ayudan a mejorar el rendimiento poco a poco. Esas sustancias que producimos de manera natural son buenas. ¿Qué sucede? Que muchas veces se empiezan a utilizar moléculas parecidas a esas hormonas para mejorar el rendimiento. ¿Dónde está el problema? En que esos órganos que llamamos glándulas, ¿sí? Cuando empezamos a darle más hormonas de la que usualmente necesita o produce, se pueden alterar. Y ese no es el único problema. Muchas de esas sustancias pueden afectar otras partes de nuestro cuerpo. Ya lo decía el profe Alfonso, el corazón, por ejemplo. Si nosotros tomamos estimulantes o tomamos ciertas sustancias que puedan afectar el corazón, ¿qué puede suceder? La persona puede tener un infarto y muere. Pero también hay hormonas que van a quedar a lo largo del tiempo y van a generar efectos que podemos ver, que eran lo que decían los cambios en el cuerpo, y algunos son cambios irreversibles, es decir, si ya quedan así, continúan. Entonces, hay un mensaje muy importante acá, y lo que decía también el profesor es la constancia. Si van a hacer deportes, que sean constantes, que lo realicen. Si van a hacer, digamos, de manera recreativa o por salud, no necesitan ningún este tipo de sustancias. Inclusive en competencias lo que hay que hacer es un buen programa de entrenamiento, evaluar muy bien para qué son buenos, en qué deportes son buenos, y evitar este tipo de sustancias. Y una cosa muy importante, a veces los padres de familia, sobre todo ya cuando están en competencias, a veces creen que uno no se da cuenta desde el punto de vista cuando hacen las evaluaciones, pero dos cosas, recuerden que hay análisis de sangre, de orina y demás, y segundo, que hay un listado, como decía el profe, el listado de la WADA o el listado de antidopaje a nivel mundial que nos dicen cuáles sustancias no se pueden usar en ningún momento, cuáles sustancias están prohibidas en la competencia, cuáles sustancias, lo que decía el profe, están prohibidas para ciertos deportes, e inclusive cuáles sustancias, aún estando recetados por el médico, si se pasa esa dosis que ellos dicen, lo pueden considerar como un doping. Entonces, es importante tener presente eso, ¿listo? O sea, nosotros tenemos unos órganos que funcionan muy bien. Si le metemos ese tipo de medicamentos, podemos alterarlos de tal forma que ya no puedan volver a su estado normal y lo peor de todo, vamos a tener problemas serios de salud. Excelente, muchísimas gracias, doctor. Ahora quiero compartirles el tema de juego limpio muy rápidamente. Hay que definir que juego limpio significa mucho más que el simple respeto de las reglas. Abarca los conceptos de amistad, respeto por el adversario y una cosa que se llama espíritu deportivo, y es más que un comportamiento y un modo de pensar. El concepto se extiende a la lucha contra las trampas, contra el engaño sin vulnerar las reglas. Ejemplo, contra el dopaje que allá estábamos hablando, ni la violencia física, ni la violencia verbal, ni tener el punto de la desigualdad de oportunidades o la excesiva comercialización y finalmente la corrupción. Tener en cuenta que hay unas características en las escuelas deportivas. Primero, fomentar el juego limpio, que debe ser de carácter abierto, donde tienen cabida no solo los mejores, sino todos aquellos que quieran participar, donde los resultados no tienen tanta importancia. Valoramos más otros aspectos como las actitudes, que son comportamientos, superación, cooperación, solidaridad, respeto. Es decir, desarrollar conductas saludables y hábitos higiénicos,
donde lo más importante es jugar y pasar lo mejor posible. O sea, en pocas palabras, hay que divertirnos. Valores del juego limpio. El juego limpio consolida el desarrollo moral de los participantes, aporta valores positivos en el proceso de socialización tanto de los niños, las niñas y jóvenes. El proceso de implementación del juego limpio debe involucrar a todos, participantes, padres, educadores, árbitros, entrenadores, hasta el que lleva el agua hay que meterlo ahí. Ojo con esto, consejo para los padres hacia la práctica deportiva de sus hijos. 1. Ayudar a compatibilizar su actividad escolar y deportiva y ojo, no sancionarlo con el deporte, que como no hizo la tarea o sacó mal una nota, una tarea, entonces no lo dejo ir a entrenar. Eso no es una sanción. Es importante estar presente en las competiciones en las que ellos y ellas participan, pero ojo, estar, no es ni ser el técnico, ni gritarle al otro, pase el aire, no, es dejar que ellos vivan, apoyar al entrenador en la enseñanza y respeto de las reglas, así como algo que se llama espíritu deportivo, elogiar el esfuerzo realizado y los progresos seguidos, es decir, apoyar y acompañarle, ojo con esto, sin presionar ni entrometerse. Importante dar un buen ejemplo a través de una relación amigable con los padres de los acompañantes de los adversarios, porque casi siempre, y hemos visto una cantidad de videos donde los padres son los que terminan peleando con los otros padres. A aplaudir las buenas jugadas, independiente de quién la hizo, si fue el otro o fuimos los de acá, nos recargamos y recargamos a nuestros niños tener un comportamiento de respeto ante las victorias y las derrotas y ayudar a su hijo a mantener una actitud semejante. Tener presente que se trata de una actividad de niños, niñas y jóvenes para ellos. Recalcar siempre el placer de hacer deporte y, importantísimo, la alegría de practicarlo. No interferir de modo alguno con el trabajo de los entrenadores, que qué problema tan grave tenemos. No increpar ni discutir con los árbitros se pueden equivocar, no importa. Evitar los elogios fáciles y como consecuencia la aparición de actitudes de vanidad y soberbia, que a veces somos los padres los culpables de todo eso. Finalmente, el decálogo para los deportistas. Juega solo por el placer de hacerlo y no por satisfacer ni a tus papás ni a tu entrenador. Es por ti, nene, bebé, niño, niña, joven. Juega de acuerdo con las reglas. Nunca discutas las decisiones del árbitro. Controla tu carácter y ojo con lo que gesticulas, con la parte física, las acciones. Esfuérzate de igual forma por tu propio bien y por el de tu equipo, el lo que ustedes hacen. Trata a todos y a todas, tanto compañeros como oponentes o contrarios, de la misma forma como a ti te quisieras que te traten. Recuerda que el propósito del juego, de la actividad, del deporte, fundamentalmente es la diversión, mejorar las destrezas y sentirse bien. Juega para tu equipo. Coopera con tu entrenador, compañeros y oponentes, árbitros, pues sin ellos no podría ser posible el partido, la actividad, la carrera, el festival. Participa y disfruta del tercer tiempo, que es cuando usted ya terminó, cuando ya no hay que caerle, ay, ¿por qué usted no metió el gol? ¿Por qué eso? ¿Por qué el otro? ¿Por qué no dio la abrazada? ¿Por qué no dio la patada? No, disfrutar. Finalmente, haz amigos jugando tu deporte, los resultados pasan y los amigos perduran. Eso es el fin final. Maestra Luz Mari tiene la palabra. Deme, maestra Luz Mari, Estamos, profe Hildes. te escuchamos. No, profe. Esperamos que los papás hayan recibido y que alguna información y mis compañeros que Si hay puedan tener.
Si hay alguna pregunta, pueden abrir el Los papás micrófono, quieren hacer preguntas. alguna pregunta, Eh, sugerencia, algo que quieran hacer, puede abrir el micrófono tranquilamente. Por ahí tenemos a Sandra Milena Rubio. Te escuchamos, maestra. Mamita, no sé, Buenas noches. buenas noches. Durante la conferencia me pareció como interesante donde el profesor y el doctor informaba sobre las bebidas cuando ellos toman, por ejemplo, en las prácticas, hablo por mí que es patinador, en las prácticas, en las competencias. He tenido entendido que las bebidas energizantes como el Gatorade, el Sporade, el Viveciento, pues uno sabe que son bebidas que no tienden a consumirlas ellos. Para esos deportes, para esos entrenamientos y competencias, lo ideal es electrolit. Fuera de ese electrolit hay otro, inclusive hay también un hidratante, un hidratante que me comentó un tarrito, también decía que muchas veces no es bueno comprar esos productos que sí, que ofrecen. No sé si ese producto hidratante es bueno para ellos aparte del electrolit, o solamente es el electrolit exclusivo para su hidratación. Doctor Alfonso tiene la palabra. Sí, yo quiero preguntarle a la mamá, ¿quién le dijo a ella que el hidratante ideal era el electrolit y por qué? Y luego yo te contesto. Doctor, pues yo le digo que con mi hijo, como le explica, mi es patinador. Entonces, Sí, el entrenador dice que esos son la pérdida de ellos de energía, bueno, ¿cómo es que se ok. dice? Bueno, en sí, se supone que es electrolit el ideal para la atracción de ellos, la pérdida sí, de que ellos Electrolitos, hacen electrolitos. esto, sí, señor. Bueno, ojo, hay una cosa. Y si está el entrenador aquí, chévere porque que prenda la cámara. Lo mismo el metodólogo y el que esté. Cuando yo hablo de bebida hidratante, ojo, cuando yo hablo de una bebida hidratante, no es la que me recupera solamente electrolitos. Técnicamente hablando, eso no es hidratación. Técnicamente hablando, es una sustancia que me recupere a mí los mini equivalentes, los componentes de la sangre, los 113 que tiene. El electrolit solamente tiene sodio y potasio y va a recuperar electrolitos, ¿ok? Y eso no quiere decir que técnicamente hablando se hidrate. Ahora, tomar agua no es hidratarse, es recuperar líquido, porque nosotros ahí tenemos que tener muy en cuenta lo que estamos hablando de hidratación, ¿ok? Entonces, desde ese punto de vista, por ejemplo, el suero que tiene sodio y potasio puede servir un cuadro agudo de diarrea, pero no para deportistas. ¿Por qué razón? Por ejemplo, un suero para hidratar. Ahí levantaron la mano varios. Me gusta. Un suero que hidrate realmente, vuelvo y repito, tiene que tener los mini equivalentes. Y aparte de eso, tiene que tener, por ejemplo, una sustancia de azúcar para que regenere energía. Por ejemplo, la maltodestrina. Dígame, ¿qué sustancia tiene maltodestrina? Ninguna. Entonces, muchas veces nos venden la información comercialmente, pero no técnicamente. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto se gasta usted comprando todas esas bebidas que dicen que hidratan? Póngale que le cueste 5.000 pesos, 6.000 pesos cada frasco, ¿cierto? Y aparte de eso, lo que yo expliqué, eso tiene preservantes y tiene adulcerantes y tienen cosas químicas que le van a dañar el organismo a los niños. Es eso contiene unas sustancias que se llaman benzoato de sodio y tartracina y eso altera. Entonces, lo ideal sería que él tomara algo natural. Estamos hablando de los niños, ¿no? Sí, Sí, señor. señor, de O los sea, niños. de los niños, cuando el papá y la mamá y el entrenador y el metodólogo y el preparador físico tienen que responder por esa hidratación. A mí no me vengan a decir que es que él tomó un Gatorade y le dio dolor de barriga. ¿Por qué? ¿Por qué le dio dolor de barriga? ¿Por qué se tomó un Aquasport
un 220 y le dio dolor de barriga? ¿O por qué le dio hipoglicemia transitoria? O sea, se le bajó el azúcar. Entonces, esos son conceptos técnicos que los entrenadores, los preparadores físicos, los metodólogos, los directores de área, como se quiera llamar, tienen que tener muy claro. Porque Maestro, si no, viene la pregunta del millón. ¿qué sustancia? Entonces, técnicamente, ¿qué deben tomar para hidratarse? Bueno, va. Entonces, técnicamente, si usted me dice qué sustancia debo de tomar para recuperar los mini equivalentes del torrente sanguíneo, agua de mar. Así, sencillo. Técnicamente, ¿no? Agua de mar. Por eso le dicen por eso le dicen el suero de la tierra. De los 112 compuestos que tiene la sangre, el mar tiene 99, 101. Y eso actualmente existe en el mercado. Pero tomar agua de mar que la sacan por ahí de Groenlandia, la dejan en cuarentena, la esterilizan pues para que no haya contaminación, pero que mantenga esos mini equivalentes, un tarrito de eso es carísimo. Entonces, el papá le podrá comprar uno. O sea, estamos hablando técnicamente. Sí. Ahora, en el último Congreso de Fisiología Aplicada al Deporte, se tocó esta problemática. ¿Por qué? Porque muchas veces los papás y las mamás no tienen la posibilidad de comprarle todos los días un tarrito de hidratante. Entonces, se dio como alternativa que prepararan en 1 litro de agua, expriman 4 o 6 limones, que es vitamina C, antioxidante, ataca los radicales libres durante la elaboración de la actividad física. Sin azúcar. Una pizquita de azúcar, una pizquita, que es glucosa, o si tiene, ¿cómo se llama? Lo de las abejas, jalea real, o tiene Para nosotros, mira, miel, exacto. Y una pizquita de sal, que es sodio, y una pizquita de bicarbonato de sodio. Ahora la pregunta es ¿por qué la pizquita? Pues porque eso es la bebida es momentánea. Es antes del entreno, durante el entreno y después del entreno. Ya cuando termina el entreno, pues él puede tomar jugos, consumir frutas, pero como bebida alternativa de las personas que no pueden comprar estas sustancias, esa. Y el bicarbonato, la gente dirá, pero ¿por qué bicarbonato de sodio? Pues porque el bicarbonato de sodio es una sustancia que regula las concentraciones de hidrógeno en la sangre, el pH. Entonces no deja que ni deacidifique el cuerpo ni lo baje mucho y lo vuelva básico. Regula durante el entreno. Vuelvo y repito, si ahora salen a decir, no, es que el doctor Barbosa dijo que eso lo armáramos y que reemplazaba el Gatorade. Yo no estoy diciendo eso. El Gatorade es completamente diferente a lo que yo estoy diciendo. Porque esta bebida en ningún momento tiene benzoato de sodio ni tiene tartrazina, por ejemplo. ¿Sí? Ni tiene Ramdol 2, por ejemplo. Y si usted se mete a internet, porque para eso es el internet, para escudriñar, usted va a ver que todas las bebidas, todas estas sustancias que yo les digo, producen cáncer. Producen cáncer. Entonces, a un niño de 8 años, ¿cómo le va a producir usted cáncer dándole bebidas hidratantes comerciales? Entonces, básicamente esa es la alternativa, Hilder. Técnicamente Perfecto. hablando, agua de mar, que es carísima. Eso la compran en Groenlandia y la traen a Ecuador, la traen a Colombia, pero es carísima. Pero si usted no tiene la plata, en 1 litro de agua, exprima vitamina C, naranja, lo que sea. Le echa una pizquita de azúcar, una pizquita de sal y una pizquita de bicarbonato de sodio. Lo mezcla y está tomando a tolerancia. Antes del entreno, durante la pausa, después del entreno, se le acabó el litro. Ahora, tampoco es que el niño va a coger el litro en una parada y se la tome, ¿no? ¿Listo? Es como alternativa. Ahí vamos con las Listo. preguntas. Bueno, Yesenia
Gracias, Madeline, doctor. de natación. Tiene la palabra, Yesenia. Voy a abrir el micrófono, Yesenia. Parte inferior izquierda. Ahí encuentra el micrófono. Ya lo abrió. Buenas noches. Buenas noches. La escuchamos. Gracias. Mi pregunta era precisamente esa, que se podía consumir en vez de esas bebidas. Ya la Pues respuesta está generalmente, dada. ¿Algo más, maestro? exactamente, sí, señor. Madre, ya tiene la Ay, solución. yo tomé nota de lo que se podía hacer y pues ahí la compartí también en el chat. Perfecto, muchas gracias. A Ojo, Mi ustedes, ojo. querido gracias. médico y licenciado Jorge Suárez, tiene la palabra. Ok, no, para completar una cosita del profe Hilder, ¿sí? Para completar una cosita, profe Hilder, lo que nos decía el profe Barbosa es muy cierto y es muy importante, ¿no? Respecto a las bebidas. Pero ojo, ese proceso de recuperación de las diferentes sustancias, como decía el profe, se puede hacer de una manera aguda, pero también se hace de una manera crónica. ¿Qué quiere decir? Que con la alimentación que se le da al niño, poco a poco, él va a recuperar los azúcares que perdió, los aminoácidos que necesitan, todos los que son los micronutrientes y los macronutrientes, ¿sí? De ahí también, como decía el profe, hidratar sirve para el momento deportivo y después, ok, de ahí la importancia de la buena alimentación para ir recuperando todo eso que el niño perdió. Claro. Perfecto, vamos a darle la palabra al licenciado Rolando Fray Miguel, maestro y Bueno, metodólogo de Taekwondo. buenas Bienvenido, noches. maestro. Buenas noches. No, simplemente que estaba oyendo el doctor y me hizo recordar a mi madre que en paz descanse, porque ella, por lo menos cuando uno paraba con dolor de estómago o diarrea, por decirlo así, perdóname la expresión, ella nos preparaba agua con un poquitico de sal, un poquitico de azúcar y limón, y también le echaba bicarbonato para parar, pero ahora es que también se lo recomiendo yo también a mis alumnos cuando entrenamos, yo les digo, échenle a la sal, échenle al agua 1 litro de sal, la pizca de limón, así, lo mismo que dice el doctor. Pero entonces me causó una impresión es que no lo oigan los colombianos diciendo de que el agua de sal, porque por aquí para inventarse y tener bueno, ahora como dice emprendimiento, eso muchos van a coger eso para el agua de mar y lo van ¿cómo es que se llama? Para hacer negocio y son capaces de venderla así sin su proceso y son capaces de venderla, porque aquí los colombianos somos mejor para estar pendiente en qué ganar plata, eso lo hacen. Por lo menos los australianos lo hacen porque ellos tienen sus procesadores o la saben procesar. Pero No, aquí, pues, más que todo en la costa, pues puede ser lo oye cualquier costeño y eso vende agua no, de sal. Eduardo, vení Eduardo, una cosa, pero es que no es cualquier agua de mar. Es el agua de mar que se está utilizando para hacer esa bebida específica, la sacan de Groenlandia a 40 kilómetros abajo del mar, es en un sitio específico que se ha descubierto y eso la sacan, la envasan, la ponen en un proceso, los laboratorios quedan en Alemania y eso luego la, la, La purifican, la la conservan, no sí. la purifican. Eso, la idea no es que la desalani, no le saquen la sal ni nada, sino que mantengan esos compuestos como que recién se saca del mar. Esos son procesos organolépticos y que se hacen a través de unos procesos bioquímicos que se llaman iofilizaciones, en frío y unas cosas específicas, para que cuando usted se tome esa agua, tenga, o sea, usted se está tomando un plasma sanguíneo, ¿sí me explico? Sí, Entonces, sí. eso no es de cualquier agua que se saca. El mar es muy grande y cada región tiene sus características. Eso ya está patentado, está estudiado, tiene los soportes médicos y todo. Yo no sé si la gente sabe eso, pero eso ya se está comercializando. Vuelvo y te digo, es cara el agua, es cara. Sí, doctor, lo que pasa es que por lo menos, tú sabes cómo somos los colombianos aquí, que por lo menos oyen y decir, no, que el agua es mar. Bueno, yo me acuerdo que yo estaba estando pelado a veces me decían, tómate un bucho de agua de mar para que te limpie el estómago. O sea, lo cogíamos nosotros como purgante. Ya, Eso en ya. el tiempo cuando Bueno, yo estaba pelado. disculpe, maestro Rolando, vamos en materia. Eduardo Sauda tiene la palabra que ya vamos
a dar el cierre. Médico Eduardo. No, quería complementar a Afonso. Eh, lo que él está diciendo es claro, o sea, no es el agua de mar que nosotros tenemos en la costa de Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Brasil, que yo voy a la playa y me tomo y saco un frasco de agua de mar. No, eso está a determinada profundidad. Recordemos lo que es la tabla periódica, o sea, lo que es hidrógeno, helio, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, esa tabla periódica que tiene un promedio de elementos naturales, o sea, que son los primeros que están ahí, que están divididos de acuerdo a su estado, están a la margen derecha, están los gases nobles, empezamos con hidrógeno, bueno, esos elementos es lo que está hablando el profesor Alfonso, el doctor Alfonso. O sea, y no se encuentran, sí se encuentran en el agua mar, pero es que están contaminadas la que está en las playas nuestras, que no es recomendable, sí, porque en vez de un bien te va a hacer un mal. O sea, esa agua no es la que se. Tiene que ser una agua, eso se llama talasoterapia, eso tiene ya un tiempo específico, tiene un tiempo largo de estar en este proceso. Y es más, ha habido náufragos, o sea, que tomando en cantidades pequeñas, porque cuando uno toma el agua de mar, además la concentración que está en la playa es mucho mayor, la concentración del sodio y de algunos minerales, de algunos iones que está ahí, es mucho mayor y produce una deshidratación. Te va a producir diarrea y va a generarte, en vez de una hidratación, te va a producir una deshidratación. Estamos hablando de un agua de mar con unas características especiales, o sea, que tiene que estar a un mínimo de una profundidad donde no tenga, o sea, donde las corrientes no estén contaminadas, donde se haya estudiado que tenga el mayor número de elementos, porque ni siquiera podríamos hablar de oligoelementos, sino de elementos de la tabla periódica y que nos van a dar la caracterización. Entendiendo como base que nosotros en el cuerpo humano somos tres cosas. Somos agua, somos muscular y somos grasa. Y esa agua, nosotros somos tres cosas además. Somos extracelular, intracelular y compartimental. O sea, nuestra deshidratación está en el día a día. O sea, nosotros tenemos que entender que el líquido intracelular forma el 75 a 78% del total del líquido que nosotros tenemos como agua. Que no es lo mismo un niño de 5 años a un niño de 10 años, a un niño de 15 años, a un adulto de 21 años. El porcentaje de agua es diferente y los porcentajes de hidratación es diferente. Y hay que medirlo porque la productividad deportiva se mide y tiene una inferencia altísima los grados de hidratación o deshidratación que se tenga. Entonces hay que estar muy pendiente de eso y también diferenciar lo que son las bebidas hidratantes a las bebidas energizantes. No se pueden meter en la misma bolsa. No era para eso, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, en este momentico en el chat, creo que lo coloqué como 10 veces el enlace para llenar la asistencia a este magnífico evento. Creo que coloqué como 10 veces. Si alguien no lo ve, dígame para volverlo a escribir, porque ya casi vamos a dar cierre. Y si usted no alcanzó, vea, tiene que copiarlo, darle clic y ahí ya le aparece el formulario para llenar la asistencia. Agradecerle enormemente. Dale, Alfonso. No, para concluir. Dale. Bueno, como conclusión de lo que yo hablé, si, por ejemplo, si la gente no me entendió, primero, entre los 6 años y los 16 años, que son niños, porque estamos hablando de edad pediátrica, niños de 6, 8, 10, 12, 14, importante, no piense sino en comer bien, comida de casa, balanceada, de acuerdo a la cultura dietaria que usted tenga y la región donde esté. Segundo, la cantidad que usted coma es importante. Recuerde que si usted hace deporte, usted va a necesitar un poquito más de cantidad que si el niño no hace deporte. Tercero, la frecuencia con que se coman los alimentos. Esto es una cosa interesante. Yo tengo que comer carne, vegetales, ensalada, pero variado. No siempre comer lo mismo. Tratar de variar. Uy, ¿qué pasó ahí? Cuarto. A ver, cuarto. Que usted puede consumir, aparte de
la bebida hidratante antes, durante y después del entreno debe consumir líquidos a través de la sopa, los jugos, la limonada, lo que usted se quiera comer y también a través de consumo de frutas tiene líquidos. Entonces va a recuperar todas esas vitaminas, proteínas, oligoelementos, macroelementos que usted necesita y que el torrente sanguíneo necesita. Otra cosa, no piense en complementar su alimentación, porque una cosa es complementar y otra cosa es suplementar. Cuando yo hablo de un suplemento es que reemplazo la comida. Y cuando yo hablo de un complemento es que complemento lo que como más esto. Pero eso tiene que hacerlo dependiendo si usted pues está bajo de peso y otras cosas. Si usted está bien, dentro se recomienda que coma en casa. Yo no digo que los niños pues de 8, 6, 8, 10 no puedan comerse un perrito, una hamburguesa, una papipollo, una salchipapa, una bandeja paisa, pero que no reemplaces ese tipo de comidas por una comida en casa, ¿ok? Recuerde que no hay comida chatarra. Eso es un término que se ha inventado la gente para decir, para clasificar un tipo de comida. No hay comida chatarra. Ah, que a usted le caiga mal un tipo de comida es diferente, pero no hay comida chatarra. O sea, depende la cantidad, la variabilidad que usted tenga y la parte cultural y la parte de la región, pues. Pero realmente comida chatarra no hay. Usted busque ese término y verá que en nutrición no se maneja comida chatarra. Se le dice así a los niños para que entiendan que hay comidas que no alimentan y hay otras que sí alimentan, pero técnicamente no hay comida chatarra. Bueno, Y si el niño come mucho de una comida, pues vale, va a caer mal. Entonces, básicamente esa es la invitación. bueno, en este sentido los invito a que califiquen y evalúen la conferencia de hoy. Hay donde dice reacciones, un dedito como este o una palmadita como la que sigue. Sí, sin ningún. A ver cómo nos fue, por favor, dedito arriba, palmadita. A Perdí ver el año. cómo nos fue hoy, dedito arriba, palmadita, dedito arriba. Si sí disfrutaron, un poquito de términos médicos. El doctor Jorge Suárez ya nos dio algo bien chévere, bien organizadito. Alfonso, con este resumen, esta conclusión ya quedamos más que claros y espero que lo del tema de juego limpio haya quedado al pie de la letra. Maestra Luz Mari, por favor, su evaluación con la temática tratada en esta noche. Creo que por ahí está la metodóloga. Por favor, si está la metodóloga por ahí, para que leemos la palabra a Luz Mari. Luz Mari, ¿estás por ahí? Luz Mari, a la 1. Luz Mari a las 2. Está levantando la mano, ¿eh? No, están dando el agradecimiento. En Alejandra, ¿quiere decirnos algo? En Alejandra, Aquí estoy, profes, aquí estoy dos. Soy profes. ya, Luz Mari, para que la metodóloga está por ahí. Para que te escribió, Voy por a favor, consultarle. para que nos haga una pequeña evaluación, cómo le pareció la actividad. Muy buenas noches, pues muchísimo gusto. Mi nombre es Yamile Rodríguez. Tengo un poquito de problemas de conexión y no sé por qué no enciende la cámara. No hay problema, se escucha perfectamente. Lo importante es que te escuchamos, Yamile. Bueno, primero agradecer por el espacio que nos han brindado el día de hoy. Tenías razón un poquito en el tema de la terminología, pero igual siento que los papitos quedaron con el tema muy claro y también pues agradecer la oportunidad de tenerlos aquí. Ojalá se dé otro espacio un poco más consensuado, que en un horario diferente que podamos tener un mayor aforo, pero de parte del Ministerio del Deporte, del Comité Olímpico Colombiano, que somos los que estamos adelantando pues este proceso y este programa, que creo que la profe le pasó una descripción de cuál es el objetivo del programa. Agradecemos estos espacios, que es uno de los objetivos, que los niños conozcan, los niños y los papás conozcan, pues, los contra, los miles de contra que tiene el tema del doping. Entonces, nada, muchísimas gracias y quedamos atentos, pues, a un nuevo proceso y a organizar una nueva conferencia.
Perfecto. Recordar que el objetivo de hoy fue orientar a los niños, niñas y adolescentes frente a la prevención y control del Código Mundial Antidopaje y velar por la no utilización de métodos y sustancias prohibidas. Tener en cuenta también que esto está en el marco del cumplimiento del decreto 1052 del 2022, donde se creó el programa de Escuela de Talentos, de los cuales se asignan centros de desarrollo deportivo en los diferentes municipios del país. Allí se convocan y seleccionan y entrenan deportistas en la etapa de enseñanza-aprendizaje, todo esto con la intención de fortalecer los procesos de reserva deportiva del país. Pero muchas gracias, maestra Luz Mari Bermúdez, por permitirnos estar aquí, compartir. Recuerda que con el Grupo Sport International puede contar con este espacio, grandes ponentes. Solamente hoy quedamos pendientes con el profe Geoffrey, recordar reiteral que él se excusó y estamos pendientes para esa magnífica conferencia hoy. En vez de uno, le traje 3 médicos muy reconocidos, el doctor Alfonso Barbosa, un gran doctor muy reconocido en Latinoamérica como fisiólogo y con toda su experiencia, al doctor Eduardo Sauda también, que hace parte del comité, y al doctor Jorge Suárez, que para qué, pero ellos 3 hacen un equipo maravilloso. Tratamos de ir manejando, pero entonces agradecerle enormemente y sabe que estamos pendientes del evento. Un abrazo para todos. Espero que hayan tenido tiempo de llenar la asistencia. Tienen la asistencia, que ese es para verificar. La maestra Luz Mari Bermúdez Rivera verifica con ese enlace. Si alguien no lo tiene, porfa, dígame y yo vuelvo y lo coloco. No tengo Doctores, problema con volverlo a colocar. doctor Luz Mari tiene la Sauda, palabra. médico Sauda, doctor Eduardo, profe Alfonso, muchísimas gracias por aportarnos ese conocimiento. Muchas gracias también a Sport Growth, al profe Hilder, por toda la amabilidad y toda la interés de querer siempre compartir conocimiento y más que todo también con nuestro departamento de problemas y las diferentes disciplinas en este proceso y este programa, como ya lo decía la profe Yamile, del Ministerio de Deporte y apoyo y a la vez en común con el Comité Olímpico Colombiano. Agradecerles su tiempo y también su experticia. Nos vemos pronto. Bueno, un abrazo enorme para todos y para todas. Por favor, los que quieran, abran sus micrófonos y dándonos un saludito de despedida. A los niños, sobre todo. Que los niños nos hablen, que los niños nos hablen, que los niños nos hablen. Que los niños se expresen, que los niños se expresen. Déjenlos que ellos se expresen. En Gracias por ese el link saludo. de la asistencia. Ya ahí está. Y otra vez vuelvo y le coloco el link de la asistencia. Muchas Ahí lo gracias. tienen. Gracias, fue muy interesante. Que descansen. Muy bien, Mateo. Gracias. Muchas gracias. Dios les bendiga. Dios los Muchas bendiga. gracias. Quiero mucho que los bendiga. luego. Chao, gracias. 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 Claudia. Feliz noche. Feliz noche, Enna. Feliz noche, chao. Chao, chao, Emanuel, Nini, Gracias por la explicación. Muy bien, Mateo Ramírez, estoy muy pendiente hoy. Excelente. Mateo, muy juicioso lo vi. Sí, muy juicioso. No, Descansen. ahí vea, sí, vea. ¿Qué más vimos por ahí? Una concentración enorme. Alejandra, muy chévere. Muchas gracias. Juan Perosa, Mateo, qué chévere. Un abrazo enorme. Muchas gracias, profe Mari, por invitarnos a todos tus compañeros, colegas del programa de talentos del Comité Olímpico. Muy interesante la charla de hoy. Gracias. Excelente, muchas gracias. Gracias a ti, profe. Por lo menos llenamos las expectativas, Luz Mari, llenamos las expectativas. Esperemos que sí. Claro que sí, esperemos no. Claro que sí. Claro que sí. Viviana Muchas tiene la gracias. mano levantada, ¿eh? No, están contentos y Viviana todas quiere hablar, siguen en la Viviana quiere sala. decir algo. Viviana quiere Muchísimas decir algo. gracias a los doctores, a los docentes, a los moderadores, a quienes han permitido este espacio para que los niños, los jóvenes vean la otra cara del futuro
y de lo mucho que pueden lograr y lo mucho que representa todo lo que están haciendo ustedes para nosotros. Queremos que nuestros hijos sigan creciendo, sigan fortaleciendo por medio del deporte y la educación. Los espacios que ustedes nos permiten nos hacen sentir que el futuro de estos niños es bastante prometedor. Muchas gracias, de todo Muy corazón. bien, muchas gracias por ese excelente comentario. Luz Mari, excelente. Gracias por Con ese todo. comentario ya la sacamos del estadio. Ay, no, María. mentiras. Estoy Viviana acá quiere, mandando los deportistas a Viviana dormir, quiere están hablar, ven. tapando casa, Viviana están levantó tapando la cama. mano y Sandra Milena Rubio también levantó la mano. Sandra, ¿nos quiere decir algo, Sandra? Sí, pero que aquí está mi hija, acabo de llegar de entrenamiento, acabo de llegar, entonces está agradecido por la información. Yo le estoy aquí informando, implementando la información que usted nos dio. Excelente. Muchas gracias por qué la bien. información, profesor. Muchas Para gracias. servirte. Un abrazo enorme. Dios mío, llevo tarde. Pero llegó, lo importante fue que llegó. Y No, que lo la que pasa mamá es le que va a él entrena. la mamá le va a llegó transmitir tarde. toda la información. No, La sino es mami que él queda entrena todos los encargada. días a las 3 y sale a esta hora, entonces ya no alcanzó a salir a la reunión, entonces yo lo alimenté ya la información ahí le dije yo a él, sino que no alcanzó a llegar a la hora de la reunión. Acaba de llegar a Mamá, usted entrenar. tiene una tarea enorme, Pero transmita lo que recibió. eso, Sandra ya sabe cómo hidratarlo, hermano, tranquilo. Ya aprendió a hidratarlo. Ya me hice tiene la caliente el fórmula limón y magistra. lo que tú me dijiste, el agua, el carbonato y eso. Buenas noches. Hola, Mateo. No, si Hola, estaban Yesenia Maelaine. Maelaine, ¿eres tú? Eso, Maelaine, una sonrisa de oreja a oreja, vea eso, vea. Esas sonrisas son las que pagan todo, Luz Mari, esas sonrisas pagan todo. Que vaya a descansar, Madeleine. Esas sonrisas pagan todo para nosotros. ¿O no, Alfonso? Vea, esa sonrisa de Maelaine, vea, de oreja a oreja. Está que se bien. muerde las orejas. Excelente, no, muy feliz, muy contento, la verdad. Luz Mari sabe que va a contar con nosotros. Luz Mari, ¿sabes una cosa interesante que allá se ha logrado unir a los papás y a los niños? Me parece Gracias, interesante eso. No, y que Alfonso, estuvieron de varias disciplinas, Disciplinas. varias Bueno, eso disciplinas. sí fue Qué una apuesta chévere de eso. nuestro enlace que ella mantiene muy pendiente de todos nuestros procesos. Qué Es chévere, muy eso es exigente. aprovecharlo. Y mira, no llegamos a los 100, llegamos a 80. Siempre hubo el cupito. Entonces, todo el que llegó, bienvenido sea. Que esa era la preocupación que teníamos, que pasáramos más de 100. Pero no, se llegó a 80, chévere. La gente recibió la información. Bueno, yo voy a parar aquí la grabación.